Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de este domingo, el 33º domingo del tiempo ordinario. Estamos prácticamente al final del año litúrgico, termina el próximo domingo con la fiesta solemne de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Para hoy, la liturgia de la Iglesia nos propone un texto que a una primera lectura da un poco de miedo. Hoy en el Evangelio, nuestro Señor nos habla del anticristo y del fin del mundo. Leamos juntos el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Y preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran estas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan. No se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque esas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de esos opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Palabra del Señor. El Señor habla en este Evangelio usando un estilo que era común en la Biblia. Es el estilo llamado apocalíptico, que es una forma de expresión simbólica y profética. Lo encontramos en varios libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel, y en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis de San Juan. No se trata simplemente de anunciar el fin de los tiempos, como a veces se cree, sino de revelar. Eso significa Apocalipsis, revelar. Se trata de revelar una verdad divina oculta destinada a iluminar a los creyentes en tiempos de crisis. Este género nace en contextos de persecución, cuando el pueblo de Dios se siente oprimido, cuando se siente marginado, cuando se siente amenazado. En medio de esa oscuridad, el estilo apocalíptico ofrece una visión esperanzadora. Dios sigue siendo el Señor de la historia y su justicia triunfará. Por eso, aunque utiliza imágenes dramáticas, por ejemplo, destrucción, bestias, catástrofes, batallas, su mensaje central no es el miedo, sino es la esperanza. El pasaje según el Evangelio de San Lucas, que hoy la liturgia nos presenta, se sitúa en un contexto que es llamado escatológico, es decir, que se refiere al final de los tiempos. Pero recordemos, no en el sentido de anunciar el final del mundo como una catástrofe, sino como una revelación del sentido último de la historia. Este texto no se debe interpretar como un calendario de desastres, sino como una enseñanza sobre la fe,
sobre la fe en medio de la crisis. Jesús no busca infundir miedo, sino educar en la esperanza. Antes de que se escribiera este evangelio, ya había cristianos que pensaban que el fin del mundo era inminente, tanto que algunos habían vendido todos sus bienes y habían dejado de trabajar, porque creían que había solo que esperar a que se acabara el tiempo, el mundo, que eso ya era en poco tiempo. A ellos, San Pablo les dijo con claridad, está en la segunda carta a los tesalonicenses, que según los expertos fue escrita más o menos en el año 50 o 51, San Pablo les dijo, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. El templo de Jerusalén era el centro religioso y cultural del pueblo judío. Era el símbolo de la presencia de Dios, como recordamos en el comentario del domingo pasado. Era una obra arquitectónica imponente, muy importante. Sin embargo, fue destruido en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas bajo el emperador Tito. Cuando este evangelio fue escrito, el templo ya había sido destruido. Cuando San Lucas recuerda lo que Jesús había profetizado acerca del templo, es decir, no quedará piedra sobre piedra, está confirmando de alguna manera lo que ellos, los cristianos del final del primer siglo, están viendo. Pero no se refiere solo a una referencia de crónica, a una profecía de Jesús, sino que Jesús está explicando un hecho que para los judíos era supremamente doloroso, la destrucción del templo, pero que para los cristianos tenía un significado muy, muy importante. Jesús estaba proclamando el final de una religión basada en estructuras materiales y en ritos extremos. La fe cristiana no se apoya en lo visible, sino en la comunión con Dios, que se realiza en la persona de Jesucristo. Jesús en el Evangelio menciona guerras, menciona terremotos, menciona hambres, menciona persecuciones. Estos fenómenos no son los signos del final inminente, sino son realidades propias de la condición humana, de la vida. Han existido siempre. La escatología cristiana no es fatalista. Nosotros creemos, los cristianos, que la historia no es un caos sin sentido, sino que es el ámbito donde Dios actúa, donde Dios la conduce hacia la plenitud a la historia. Jesús afirma, esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Esta frase, queridos hermanos, representa la clave del discípulo de Cristo, porque la fe no se vive en la comodidad, sino en la confrontación con el mundo. Nosotros estamos llamados a dar testimonio, a ser testigos, no por nuestra fuerza, sino por la acción del Espíritu. Yo mismo les daré las palabras y sabiduría, nos dice el Evangelio. Esto significa que Dios, que Jesús no abandona a su iglesia, sino que la sostiene. Las persecuciones a los cristianos comenzaron poco después de la muerte de Jesús. Primero por parte de las autoridades judías y luego por el imperio romano, identificándose, por ejemplo, en modo particular bajo el emperador Nerón, en el año 64 después de Cristo. Esto quiere decir que cuando fue escrito el Evangelio según San Lucas, al final del primer siglo, los cristianos eran ya víctimas de las persecuciones. Y entonces las palabras de Jesús son para ellos, como lo son también para nosotros, fuente de esperanza. Y les dice cómo comportarse. Manténganse firmes y se salvarán. La salvación no consiste en evitar el sufrimiento, sino en permanecer fieles. La perseverancia es la virtud escatológica por excelencia. Es la expresión concreta de la esperanza, la perseverancia. La esperanza no es pasiva, sino que es activa. Es confianza en la promesa de Dios que se realiza en la historia. Ni un cabello de su cabeza se perderá. No significa la ausencia del dolor, sino la certeza de que nuestra vida está en las manos de Dios. La historia, con sus crisis, es el lugar en donde se construye
la comunión definitiva con Dios. No se trata entonces de temer el futuro, sino de vivirlo con fe. La escatología no es un terror apocalíptico, es la certeza de que Dios conduce la historia hacia la plenitud. A lo largo de la historia, la fe cristiana ha sido siempre fuente de esperanza. Sin embargo, no falta alguno que intenta utilizar la fe para manipularnos con fines oscuros, manipular nuestra conciencia, controlar nuestra voluntad, sembrar miedo. Una de las formas más peligrosas de esa manipulación es la difusión de supuestos mensajes y revelaciones que anuncian catástrofes, guerras, el fin del mundo. La Iglesia es clara sobre ese aspecto. La Iglesia nos recuerda que la revelación definitiva está en Cristo, transmitida en la Escritura y en la tradición. Y todos los demás, las llamadas revelaciones privadas, no son ni obligatorias para la fe y hay que examinarlas con mucha prudencia. Hay, sin embargo, un punto clave que hay que recordar siempre. Cuando un mensaje, una revelación, contradice la paz del Evangelio, cuando siembra terror, cuando siembra desesperanza, no viene de Dios. El Evangelio nunca se basa en el miedo, sino en la esperanza. Las advertencias bíblicas sobre el fin no son para aterrorizar. El cristianismo no es una religión de pánico, es una religión de confianza en la misericordia de Dios. Recordemos, cuando un mensaje contradice la misericordia, la confianza en la misericordia de Dios, hay que sospechar. ¿Por qué hay personas que se dedican a hacer eso? Porque a lo largo de la historia, el miedo ha sido una de las herramientas más eficaces para gobernar a las masas. El miedo toca lo más profundo del ser humano, su instinto de supervivencia. Cuando una persona siente que su vida o la vida de su familia y de sus amigos está en peligro, está amenazado su bienestar, pues entonces busca protección. Y quien le ofrece esa protección, quien se presenta como salvador, pues gana poder. Gobernar mediante el miedo no es una cosa nueva. Desde los imperios antiguos hasta los regímenes modernos, el miedo ha sido siempre utilizado para mantener el control. Algunos mal llamados líderes recurren al miedo para consolidar su poder. Hablan de invasiones, de conspiraciones, de amenazas invisibles. Y nosotros, asustados, aceptamos medidas que en tiempos normales rechazaríamos. Leyes restrictivas, vigilancia masiva, pérdida de libertad, gastos públicos absurdos en más armas y en medios de defensa, en vez de dedicar esos recursos públicos a la inversión social, a la salud, a la educación, al bien de todos, sobre todo de los más pobres, de los más débiles. El miedo reduce el pensamiento crítico. Cuando estamos asustados, no analizamos, reaccionamos solamente, nos volvemos obedientes, nos volvemos dependientes. El miedo además polariza, divide la sociedad entre nosotros y ellos, entre los buenos y los malos, entre los patriotas y los traidores. Esa división aumenta simplemente el poder de quien controla la narrativa del terror. Una sociedad gobernada por el miedo no es libre, es una sociedad sometida. Y en este momento, en la era digital, las redes sociales se han convertido en un medio muy usado para transmitir todo tipo de mensajes falsos que buscan infundir miedo. Y abundan los que se presentan como revelaciones divinas, advertencias de la Santísima Virgen y de los santos que anuncian catástrofes inminentes, guerras, el fin del mundo. Son mensajes que normalmente suelen tener un lenguaje dramático y cargado de urgencia. Miraba en las redes ahora, antes de cuando estaba preparando este mensaje, y encontré muchísimos, con miles y miles de visualizaciones. Prepárense, llegó el momento. 3 días de oscuridad cubrirán la tierra.
Guarden velas bendecidas y agua exorcizada. No abran la puerta a nadie, ni siquiera si escuchan las voces de los familiares, porque son los demonios. La Virgen está llorando sangre porque la humanidad no escucha. Pronto vendrá una gran guerra que destruirá a naciones enteras. Un meteorito chocará con la Tierra el 13 de febrero del 2026. Como castigo por los pecados, el Papa tendrá que huir de Roma porque el anticristo ya está gobernando en secreto y solo quienes recen el Santo Rosario todos los días se salvarán, usando la fe como superstición. Hermanos y hermanas, el Evangelio no se predica con terror, sino con esperanza. Recuerden, cuando un supuesto mensaje divino contradice la paz del Evangelio, no viene de Dios. La historia no termina en la oscuridad, sino en la luz de Jesús. De Jesús que nos dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El gran teólogo Hans Urs von Balthasar decía que la historia es como un drama. Dios y el hombre son actores en un escenario donde se juega la libertad. Y la escatología es el desenlace de ese drama. El juicio final no es un tribunal frío, sino el encuentro con la luz del amor. Cristo, el Cordero inmolado, será el juez, y su juicio será revelación. Mostrará la verdad de nuestra vida, pero desde la misericordia. Y el fuego del juicio es el fuego del amor que purifica. La escatología no es solo futuro, es ya presente. El reino de Dios ya ha comenzado en Cristo, aunque aún no se ha culminado. Y esta tensión del ya pero todavía no, esta tensión es la que forma la vida cristiana. Una vida vigilante, una vida activa, una vida cristiana llena de esperanza. No se trata de calcular fechas de cuándo va a ser, sino de vivir cada día orientados hacia la plenitud. Esperar el reino implica amar, implica servir, implica dar testimonio cristiano. Porque el cristiano vive mirando hacia adelante, no con angustia, sino con confianza, porque sabe que la historia no termina en la nada, sino en el abrazo de Dios. En el Evangelio de hoy el Señor nos dice, no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan. Es la imagen del anticristo. Aquel que engaña, que tratará de seducirnos, presentándose como un salvador. Cuando escuchamos la palabra anticristo, pensamos en imágenes oscuras, en un personaje de las películas que encarna el mal absoluto. El anticristo no es solo un individuo futuro, es una realidad espiritual que atraviesa la historia. Es la resistencia radical al amor de Dios. El anticristo representa la posibilidad extrema de rechazar el amor de Dios, de el modo de absolutizar la autonomía humana, hasta convertirla en una idolatría. El anticristo no es simplemente el enemigo, es la encarnación del proyecto humano sin Dios. Es la pretensión de construir un mundo perfecto que excluye la cruz. Es una realidad que se manifiesta en cada época, en toda ideología que pretende mostrar una salvación sin Dios, en todo poder que se erige como absoluto. El anticristo es la lógica del mundo que quiere eliminar la gratuidad del amor y sustituirla por la eficiencia, por el dominio, por el éxito, por la riqueza, por el placer. Por eso la presencia del anticristo no es solo futura, es actual. Y nosotros estamos llamados a descubrirla en las estructuras y en las mentalidades que niegan la verdad del Evangelio. Una característica esencial del anticristo es el engaño, porque no se presenta como un mal evidente, sino como un bien aparente. Promete paz, promete progreso, promete seguridad, pero ¿a qué costo? Al costo de renunciar a nuestra libertad interior y a renunciar
a nuestra relación con Dios. Aquí se revela la dimensión dramática. El mal no se impone por la fuerza, sino seduce. El anticristo es la caricatura del Mesías. Ofrece salvación sin cruz, gloria sin sacrificio, vida sin entrega. Promete paz, promete justicia, promete bienestar, pero excluyendo a Cristo, negando la cruz. La Iglesia nos advierte que esta impostura, digamos, este modo de vivir la vida es la forma más peligrosa del engaño. Porque es un mundo que promete felicidad, en lo que al final produce solo vacío. Felicidad arrodillándonos ante los ídolos del dinero, del poder, del placer, gastar la vida corriendo como locos detrás de esas cosas para descubrir que nos sedujeron con pequeñas felicidades pasajeras que al final dejaron solo vacío y sin sentido. El mensaje del Evangelio es claro: no temer, no dejarse seducir por falsas promesas, perseverar en la esperanza. El cristiano no debe obsesionarse con identificar al anticristo en personas concretas, sino debe aprender a discernir los signos del espíritu anticristiano, del poder, de aquel que absolutiza el éxito, de aquel que absolutiza el dinero como símbolo de felicidad en la vida. En la Biblia hay una frase que se repite más de 300 veces. Algunos dicen que está 365 veces, es decir, una para cada día del año. Es la frase: no tengan miedo. Dios sabe que el miedo nos encierra, nos paraliza, nos hace desconfiar. Dios sabe que el miedo nos roba la libertad y nos impide amar. Por eso la primera tarea de Dios no es la de darnos leyes, sino la de devolvernos la confianza. Desde el Génesis, cuando el hombre se esconde porque tiene miedo, hasta el Apocalipsis, hasta el último libro de la Biblia, donde se proclama la victoria sobre toda angustia. La historia de salvación es la historia de un Dios que dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. La fe no nace del miedo al castigo, sino la certeza de un amor que no abandona. La fe nace de la certeza de un amor que no abandona. Dios no quiere súbditos temerosos, sino hijos confiados. El miedo se vence no con valentía humana, sino con amor. Cuando sabemos que somos amados, cuando sabemos que somos amados por Dios, el miedo pierde su fuerza. El cristianismo es la religión del coraje sereno, no del pánico. Cada vez que escuchamos no tengan miedo, Dios nos está diciendo: confía, porque tu vida está en mis manos. Esa es la verdadera libertad. No la ausencia de peligros, sino la certeza de que estamos en las manos de Dios, que el amor es más fuerte que cualquier amenaza. Hoy en el Evangelio, Jesús quiere arrancar de nosotros la falsa seguridad que se apoya en lo visible. El templo caerá, las instituciones humanas se tambalearán, pero la fe no depende de muros ni de ritos, depende de la relación viva con Dios. Esta es la primera gran enseñanza: no absolutizar lo que es transitorio. Todo lo que parece sólido puede derrumbarse, pero el amor de Dios permanece. Jesús no promete una vida sin problemas, al contrario, advierte que sus seguidores serán perseguidos, traicionados, incluso odiados. La salvación no consiste en escapar del sufrimiento, sino en permanecer fieles. Perseverar es la virtud de los que esperan. Nada se pierde cuando todo se entrega. El Evangelio de hoy es una catequesis sobre la esperanza. No es un texto para asustar, sino para liberar. Nos dice: no teman, no se dejen engañar, no vivan obsesionados por el fin.
Vivan atentos, sí, pero con serenidad, porque la historia no está en manos del azar, sino en las manos de Dios. El mundo puede temblar, pero el amor permanece. Esa es la verdadera seguridad. No las piedras del templo, sino la roca firme que es Cristo. En tiempos de incertidumbre, este Evangelio nos propone una actitud: perseverar en la fe, dar testimonio, confiar en la presencia de Dios. No es fácil, pero es posible, porque no estamos solos. El Señor nos acompaña, nos sostiene, nos da palabras y sabiduría, y nos promete que más allá de todas las crisis, la vida está en sus manos. Esa es la esperanza que no defrauda. Feliz domingo.